Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estamos haciendo unos videos un poquito más informales, solo para platicar del tema del arrebatamiento de la iglesia. La razón por la que lo estamos haciendo, nos preocupa la educación escatológica, o que tiene que ver con acontecimientos futuros, en especial este tema del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, estoy poniendo un texto que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero yo estoy comentando el versículo 15 aquí, porque ya he elaborado en otras ocasiones un estudio completo sobre 1 Tesalonicenses. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, lo pueden encontrar en YouTube también, completo. Pero hay una parte que también me gustaría que las personas, especialmente los estudiantes de escatología, de profecía bíblica, puedan comprender de este pasaje bíblico. Y también vamos a enfocarnos allá, y si hay preguntas al respecto. O sea, no estamos hablando de la totalidad de la doctrina del arrebatamiento. La vez pasada hice una serie con 24 textos donde explicábamos el rapto pretribulación, porque la doctrina del arrebatamiento no es una doctrina improvisada, sacada de la manga del dispensacionalismo, sino que es una doctrina central en las escrituras, que está mencionado en el contexto general de la escritura y no con un texto aislado. De hecho, 1 Tesalonicenses, que es muy conocido, capítulo 4, versículo 17, no es el texto único, por así decir. Es uno de los textos que ahí se mencionan. Y yo quise tocar, si ustedes ven el versículo 15, donde dice respecto a la venida del Señor Jesucristo, porque entiendan bien que ahí está hablando de la parusia. El término allá venida quiere decir parusía, y la parusía es un concepto lineal. ¿Qué quiere decir el concepto lineal? La palabra parusía, es importante que lo entendamos, es la palabra que ahí se utiliza para venida. Estoy hablando de 1 Tesalonicenses 4:15, donde dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note bien la palabra hasta la venida del Señor, y ahí la palabra no es epifanía, porque si fuera epifanía estuviera haciendo referencia a la manifestación gloriosa, pero aquí está utilizando el término parusía. El término parusía, literalmente, ustedes pueden buscarlo, vayan al griego, está Strong, que tenemos también a Vine, a todos estos eruditos de idiomas bíblicos, y van a entender que el concepto parusía significa presencia. Aquí está traducido como venida. El término venida en esa traducción no es tan exacta si se está dando a entender un acontecimiento vertical. ¿Cómo es un acontecimiento vertical? Es un acontecimiento en el que se llega y se acabó. No. El término significa presencia. Y el término presencia dura todo el tiempo en el que el ser al que hace referencia esté presente. Por eso es que se utiliza aquí el término parusía. El término parusía, decíamos que es un término lineal, porque la parusía dura todo lo que dura su presencia. Esto es importante entender ese concepto como lineal. Ahora, el término venida, que es la palabra que aquí se traduce del término parusía, no es muy exacta la idea que está transmitiendo, aunque si por venida se está entendiendo como un programa de Dios, entonces está correcto el término venida, pero el término exacto en la traducción debería de ser presencia, porque el término presencia es un concepto lineal que dura todo lo que abarca el tiempo que dure su presencia. Y es interesante porque cuando se habla de la parusía, es precisamente es como la parusía tiene un inicio, un desarrollo y un final. Como cuando una persona llega, la persona al llegar hace acto de presencia, y ese acto de presencia que hace dura todo lo que dure su presencia hasta que termina el proceso de su presencia. Entonces, este es el concepto que aquí se menciona de parusía. Esto es muy importante, y de hecho Vine también lo explica de una manera detallada.
Ahora, tenemos que entender entonces que cuando se trata de la parusía, estamos hablando o refiriéndonos a todo el programa que dura su presencia. La parusía tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un punto final. Si entendemos desde ese concepto el término parusía, si entendemos correctamente el término parusía, entonces vamos a entender que la parusía tiene un inicio, un desarrollo y un punto final. Y de allí que el inicio de la parusía es el harpazo, pero el punto final de la parusía es la epifanía o manifestación gloriosa. Entonces vemos que la parusía tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y entendiendo esto, podemos entender que se trata, el versículo 15 está hablando no de la epifanía como tal, cuando se dice el versículo 15 de esa manera, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, es decir, hasta su parusía, no hasta su epifanía. Esto es importante aclararlo porque de pronto algunas personas toman este versículo para decir, se dan cuenta, es en la venida gloriosa cuando sucede el arrebatamiento. Pues en ese caso ya tendría otro problema, porque si el harpazo es algo diferente, y es interesante en este sentido que lo es, porque se trata del inicio de la parusía, y si se trata de la misma venida, la epifanía, en ese sentido es el punto final. Me refiero a esto, vuelvo a explicarlo. La parusía tiene un inicio, un desarrollo y un final. Si esto es así, entonces es fácil entender el concepto de que la segunda venida se trata de un programa y no de un evento aislado, porque algunos detractores del rapto, por ejemplo, dicen ellos, no, pues es que no puede venir antes de la tribulación, regresar, porque ya serían dos venidas o dos segundas venidas, que ese no es el concepto que se está explicando, sino que es una parusía. La parusía tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Es decir, la segunda venida es todo un programa. Por eso cuando alguien pregunta, entonces el rapto tiene, podemos decir, ¿es parte de la segunda venida? Sí, es parte de la parusía. Y si alguien dice entonces, la manifestación gloriosa es también la segunda venida, sí, es la segunda venida, pero no hay dos segunda venida, sino que la parusía tiene un inicio. Recuerden que es un concepto, que es la palabra significa presencia, y es un concepto lineal que dura todo lo que es la persona está haciendo acto de presencia. Así que en ese sentido, pues queda muy claro y queda rebatida la idea de que hay dos o tres o cuatro venidas de Cristo, sino que es un concepto lineal, no vertical. No es que vino y se acabó, no, es presencia, es el concepto. Busquen ustedes, investiguen el término parusía, que aquí se traduce como venida, pero si se entiende venida como un programa es correcto, pero literalmente significa presencia. Eso es lo que significa, y todo lo que dura su presencia, eso es la segunda venida, que comienza con el arrebatamiento, tiene un desarrollo en los juicios del Cordero y culmina con la manifestación gloriosa. Que Dios te bendiga. Si no tenemos preguntas al respecto, bueno, eso es lo que quería comentar. O sea, quería hacer un video cortito y es algo así muy breve. En otra ocasión doy un tips también para que les quede por allá el concepto de parusía como presencia. Corrobórenlo, busquen en los léxicos y se van a dar cuenta que eso es lo que significa. Por eso que segunda venida es un concepto lineal y tiene un inicio, un desarrollo y un final. Es un programa y no un evento aislado.